Adrián tiene 6 años, está en primero de primaria y tiene trastorno del espectro autista, en este caso de grado 1 nos indican, y nos hablan un poco de las características de Adrián. Tiene dificultades en cuanto a la comunicación social y a la interacción con sus compañeros, básicamente. Nos dicen que tiene un lenguaje verbal funcional, pero sí que tiene ciertas dificultades para tener una conversación recíproca con esos matices sociales que muchas veces les cuestan de comprender y que tiene intereses restringidos y ciertos comportamientos repetitivos. Es algo que ocurre con muchos niños con TEA, pero aún así nunca debemos olvidar de que todos son diferentes y hay que observar muy bien qué necesita cada uno. Entonces nos dicen que necesita apoyo para adaptarse a cambios de rutina y tener un entorno lo más previsible posible y que su nivel cognitivo es adecuado a su edad, aunque tiene algo de dificultad en cuanto a la comprensión lectora y a la expresión escrita. Entonces, ¿qué debemos resolver en este caso? Bueno, pues el tutor de Adrián en el aula ordinaria ha visto que cuando hay actividades en grupo tiende a aislarse en las actividades grupales y no participa, y también que tiene dificultades a la hora de comprender textos y de expresarse de manera escrita, y además que se pone muy ansioso cuando hay algún cambio de rutina, algo imprevisto que se cambia y le genera muchísimo nerviosismo y solicita en este caso la intervención, nuestra intervención, la del maestro de AL, para diseñar un plan para ayudarle, acompañarle en estas necesidades. Y nos dan unas indicaciones para resolver el supuesto. Nos dicen que debemos describir cómo haremos la evaluación inicial de estas habilidades comunicativas y lenguaje de Adrián, también qué objetivos nos marcamos a la hora de definir la intervención. Esto es básico. Si no tenemos claro qué queremos lograr con la intervención, no tiene sentido, por más innovadora y más maravillosas que nos puedan parecer las actividades que hagamos. Luego, la intervención en sí alineada con los objetivos. Si hay que hacer algunas adaptaciones en el aula para facilitar que el esté lo máximo adaptado posible y qué evaluación y seguimiento haremos, puesto que forma parte del proceso de aprendizaje. Y con esto nos vamos a la resolución. Bueno, nos pedían primero una evaluación inicial, pues en este caso, para evaluar esas habilidades comunicativas, podemos hacer, por un lado, entrevistas muy importantes con la familia y también con el tutor del aula ordinaria, porque veremos un poco su historial, veremos los comportamientos que tienen, situaciones puntuales en cuanto a comunicación, y eso nos servirá para plantear esta intervención. También la observación directa, eso me oréis siempre decir que es básico, pero en cualquier alumno, en cualquier niño, observar sus comportamientos, sus movimientos, qué emociones, qué caras pone, eso nos permite situarnos muchísimo. Y luego determinadas pruebas estandarizadas. En este caso, por ejemplo, para ver la parte de comprensión y expresión escrita, o sea, la parte más relacionada con el lenguaje, podemos realizar el test de imágenes, el test vocabulario de imágenes Peabody, el TVIP, y también la batería de evaluación del lenguaje natural, el BENEL, ¿vale? Y por otro lado, a nivel más de la pragmática, es decir, de esa parte de comunicación social, podemos hacer la escala de comunicación social, SSC, para ver un poquito cómo son sus interacciones y cómo podemos poner foco para que él esté más cómodo con ellas. Entonces, ¿qué objetivos nos planteamos en un apartado básico a la hora de definir la intervención? Por un lado, mejorar su comprensión lectora con estrategias de lectura guiada y uso de pictogramas. Es decir, algo concreto de cómo lo haremos. Objetivo 2. Fomentar la participación en actividades grupales, como con el uso de refuerzos positivos cuando lo logres, esto nos motiva a todos, y también utilizando técnicas de comunicación aumentativa y alternativa. Eso suele ser muy útil para el alumnado con TEA. Objetivo número 3 y último, reducir esa ansiedad que le producen los cambios de rutina. ¿Y cómo lo haremos? Pues con un horario visual, que él pueda anticipar de forma visual lo que va a ir haciendo y en qué momento de sus rutinas habrá cambios. Y en caso que haya algún cambio imprevisto, explicárselo y anticipárselo lo antes posible. Y una vez teniendo claro estos 3 objetivos, vamos a ver qué intervención realizaremos. Nos planteamos, y eso suele ser muy bueno, realizar una intervención, por un lado, a nivel individual, pero también a nivel grupal en el aula. Primero, porque ayuda a todos a comprender lo rico de la diversidad y a ser sensibles y empáticos con los demás, y porque así también nos damos cuenta de cómo podemos ayudarle en esa interacción con los demás en el aula, a ser uno más y a participar. Entonces, vamos allá primero con las individuales. En cuanto a las individuales, para la parte que hemos dicho de la comprensión lectora, pues lectura conjunta
con preguntas cada poco trozo para ver su comprensión y también uso de pictogramas. Hay veces que hay libros en el que alternan imágenes con pictogramas y así les va ayudando poquito a poco a comprender mejor. Y en cuanto a expresión escrita, con talleres de escritura creativa, también con apoyos visuales y con guías estructuradas. A veces poner un ejemplo, por ejemplo, para el sujeto un color, para el verbo otro, para el complemento otro, y que él poco a poco vaya escogiendo primero pictogramas y luego palabras para redactar bien y estructurar bien esas frases o con una estructura determinada que ya tengan las mismas.